Shalom, shalom, brachot lekulam. Ma nishma, ma yesh, ma nianim, hakol beseder. Eise yofi. Saludos, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gloria a Dios por sus vidas. Saludos en Sudamérica, en Chile, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador, yo había dicho Ecuador, no, bueno, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Bolivia, Panamá, Meo Brasil. Saludos y bendiciones a todos los que nos miran en España. Bueno, que la bendición de Dios los persiga y los alcance. Saludos en Argelia, Indonesia, Camboya. Y en la Unión Americana, God bless America. Saludos en Wisconsin, California, Texas, Florida, New York y en todos los demás estados donde nos estén viendo. Y las estadísticas no me los muestren en YouTube. Escríbanos para saber de dónde nos están mirando. Y al público mexicano, como siempre, muchas gracias por poner el músculo mexicano, su apoyo. El día de hoy, con mucho gusto, vengo presentándoles mi más reciente libro, Yosef, ¿no? Es un libro de 300 cuartillas. Es el tomo número 3 de esta colección. El primero fue del Edén a Sodoma, el segundo la investidura de Israel, y este tomo número 3, bueno, es Yosef. Básicamente va a tratar sobre la historia de José el Soñador. Y bueno, como en los tomos anteriores, como en los otros libros, sigo el texto párrafo a párrafo, versículo a versículo, tratando de realizar una traducción completamente literal de cada palabra hebrea que nos pueda dar una pista para profundizar, para entender de una manera más sistemática la diégesis de esta historia que nos va a narrar la frustración, el dolor, el aislamiento de una persona que lo soportó todo: el desdén familiar, las calumnias, el esclavismo por cuando menos 30 años, y bueno, perseveró hasta convertirse en uno de los líderes más importantes para la salvación del pueblo de Israel. José el Soñador. El prólogo escrito por mi amada esposa, ya es el segundo prólogo que escribe. Y bueno, es un prólogo también muy emotivo, como es toda esta historia de José el Soñador. Una historia muy emotiva. Vamos a ponerlo de este lado, donde se vea. Ahí está haciéndome publicidad, ¿no? Donde se vea bien. Lo dejé muy pegado a mi cabeza. Vamos a jalarlo un poquito por acá. Ahí está, ahí está. Bueno, de todos modos lo pueden adquirir en Amazon, como siempre. Se los envían a donde estés, a la puerta de tu domicilio. Puedes pedir los 3 tomos si no los has leído. Bueno, ya voy en el tomo 3. El siguiente es Mitzrayim, ¿verdad? De Egipto. Pero bueno, vamos a hablar sobre José. Básicamente, la historia comienza cuando al final de el libro anterior, es decir, lo continuó tal cual. Esto quiere decir que estaríamos hablando déjenme ver exactamente, aquí está, de Génesis 37:2. Las Toldot, las historias, el Toldot Yosef, ¿no? ¿Cómo empieza?
básicamente el libro o la historia de este personaje, porque es como el punto y aparte. Y empezamos en Génesis 37, ya después de que Jacob dejó los problemas atrás, ¿no? Estas situaciones adversas y finalmente intentaba establecerse de forma más sedentaria en el territorio de Israel. Y bueno, el libro en particular es muy emotivo. Tengo por costumbre leer la Biblia una vez al año, de ley, ¿no? A veces digo una vez al año completa, ¿no? Siempre hay historias que se vuelven a releer. Y la historia de José, siempre que llego a José, es una historia en la que siempre lloro, siempre lloro. Esta es la única historia que me hace llorar, ¿no? No sé, Eclesiastés me deprime, no me pone todo existencial, pero José siempre termino con un nudo en la garganta. Y no es en un versículo o en un momento específico, eso es lo más curioso. Siempre me toca en diferentes momentos, ¿no? En diferentes versículos emotivos. Es una historia cargada de emotividad. El hombre es un hombre capaz de expresar sus sentimientos. Joseph expresa eh, llanto, ¿no? A gritos, se da a expresar llorando a gritos. Esto quiere decir que no es una persona que oculte lo que siente, es una persona muy expresiva. Y bueno, algo sucede con la historia, siempre acabo llorando una y otra vez. He llorado cuando menos 30 veces, ¿no? Ahora que llegue otra vez a la número 31 les diré si volví a llorar con la historia, no después de haberla analizado a profundidad. Quizás sea porque soy el primogénito de mi padre. Bueno, mi padre se casó con mi madre que ya tenía dos vástagos, pero finalmente, bueno, yo fui el primogénito de mi papá y siempre se dio como esta situación, ¿no? De tener otro apellido, de ser un poco delegado, ¿no? De ser cortado, ¿no? De ser excluido de este dúo dinámico, ¿no? Que hacían mis medios hermanos. Quizás por eso me refleje de manera personal en la historia. Pero la historia de Joseph va más allá de las relaciones en familia, ¿no? Jacob le puso más bien la amada, la esposa amada de Jacob, Raquel le puso Joseph porque le pidió a Dios, le dijo, Asaf, Elohim od Ben, ¿no? Añádame el Señor otro Ben, ¿no? Y viene del verbo añadir, juntar. Y bueno, le puso Joseph, ¿no? Se llamará Joseph con esta esperanza de que Dios le diera otro hijo para que se terminaran las hostilidades con las esposas que compartía. Bueno, básicamente con la hermana en estas costumbres de sororato bíblico y que, bueno, no hubiera una estabilidad mayor ahí en los hijos, en el número de hijos. Es una exploración muy temprana, podemos decir esta historia, 1800 años antes de Cristo, hace 4000 años, ¿no? Es una exploración del mundo de los sueños y su interpretación onírica. Muy interesante porque en esta historia se deja de lado al mensajero divino. Es decir, ¿no? Bueno, se pide la revelación de Dios, ¿no? Pero finalmente el intérprete es la persona, no busca una visión, no busca un mensajero divino, un ángel para interpretar el sueño. El ser humano mismo
tiene esta capacidad y bueno, postula la revelación onírica per se con un fuerte sentido profético, ¿no? Bueno, a José se lo conoce como José el Soñador. En realidad se narran nada más seis sueños en toda la historia, no hay más sueños. El hombre tuvo nada más dos sueños personales y pare usted de contar. Y bueno, rompo toda esta mitificación, ¿no? De José. He escuchado pastores, predicadores diciendo, oh sí, atrévete a soñar como José el soñador, ¿no? O gente diciendo, sí, Dios te dé las riquezas de las naciones como se las dio a Joseph. Ah, sí, claro, bueno, el hombre tuvo dos sueños. Su padre se los interpretó, ¿no? Cuando los contó, ¿no? Dijo que tu madre y yo nos vamos a postrar y tus hermanos delante de ti. Soñó que las estrellas, dos estrellas, se postraban delante suyo y el sol y la luna, ¿no? Y el mismo Jacob, sin buscar más revelación, dijo, estás medio loco, ¿cómo crees que tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? Sin mayor problema pudo analizar el sueño, ¿no? Y bueno, el otro sueño muy similar, dos espigas se postraban delante de él y bueno, igual lo regañó y le interpretó lo mismo su padre. Fueron los únicos dos sueños que tuvo José para toda su vida, ¿no? Y bueno, tuvieron un cumplimiento profético. Y bueno, claro que llegó a ser el segundo de Egipto después de 30 años de esclavismo, ¿no? Aviéntate esa, ¿no? Para los que dicen, no, sí, quiero ser como José el soñador. Bueno, que te metan a la cárcel 30 años, ¿no? Que te separen de tu familia, que te excluyan, que estés en condiciones de esclavo, de esclavismo, y después, bueno, me dices si quieres ser como Joseph, ¿no? A veces no decimos como estas frases muy al aire, sin darnos cuenta del contexto, de lo que hay atrás, del sufrimiento que pasó el hermano, el pobre hombre separado de sus hermanos, de su padre, el dolor de su padre al verse sin su hijo, ¿no? Digo, ¿qué te parece esa? Te meto a la cárcel 30 años y vas a estar aislado, no vas a ver a ningún familiar, ¿no? En esos 30 años. Y bueno, cuando salgas, te puedo dar un puesto político. Además, ¿en qué momento este hombre fue privado de su libertad? En plena adolescencia, 14 15 años, 17 creo que dice la escritura, ¿no? Y hasta qué momento salió de la cárcel. 45 años, cuando menos, esto cuando hacemos las cuentas de la genealogía de Jacob. Todo viene en el libro, por supuesto. Entonces, ay, es como para ponernos a pensar sobre la miseria de la vida. Y bueno, la interpretación profética de sueños en 1200 antes de Cristo, es decir, 600 años después de la historia de José. Claro, esto quiere decir después, 600 años después, José fue 600 años antes, se escribió la tragedia de Casandra. La tragedia de Casandra es esta mujer pitonisa griega que prevé la caída de Troya, de su natal Troya. Y bueno, todo lo que hace la mujer para cambiar el destino de su patria, todo la lleva a que se cumpla la profecía, la caída de Troya, ¿no? Cuando ardió Troya, ¿no? De donde viene el refrán, va a arder Troya. Bueno, todo esto lo vio Casandra, lo profetizó y no pudo cambiar el destino. 600 años antes de este relato griego, ¿no? Los sueños de Yosef, cuando menos sus sueños se cumplieron de manera puntual. Así que bueno, si los griegos la tenían clara, los hebreos la tenían más clara mucho tiempo antes, 600 años antes de los griegos la tenían más clara los
hebreos. Y bueno, hay esta coincidencia, ¿no? Entre pensadores griegos y pensadores hebreos. Hay unos sueños que no se pueden cambiar. Hay unos sueños que están completamente escritos. Hay otros que sí, hay sueños preventivos. Esto es la riqueza del texto, ¿no? Bueno, hay el sueño del panadero y del copero puntuales, te vas a morir, papi, ¿no? Y se muere. No se pudo cambiar el destino, pero la riqueza del texto es ir más allá de Cassandra, ¿no? Es decir, se puede cambiar y se puede prevenir el futuro. Hay sueños que nos van a estar hablando sobre el futuro para que tomemos precauciones acerca de él. Esto es increíblemente interesante. Esa no te la sabías, Cassandra, ¿no? Que los sueños pueden ser preventivos y estos 600 años antes de Cassandra. Entonces, bueno, vamos a tener los dos sueños civilinos de José, de Yosef, que van a anunciar, ¿no? Que efectivamente su padre, sus hermanos, bueno, su madre ya había muerto para entonces, se le iban a postrar, ¿no? Y otras tres personas que le van a contar sus sueños. Básicamente son cuatro personas con fantasías oníricas, incluyendo al mismo Yosef. Y los sueños de Faraón, por supuesto, son sueños preventivos. Se puede prevenir la desgracia que es anunciada mediante la doble vida en el estado de vigilia. Se puede prevenir la desgracia de una nación entera. Entonces, en esto diverge y tiene mayor riqueza que Cassandra. Así que no se alaben tanto los griegos en que el destino está completamente dictaminado, ¿no? Sino que exploren un poco más y vean que algunos sueños son preventivos. Esta postura hacia los sueños, hacia la doble vida, hacia la revelación, hacia dirigir el futuro, revive el acalorado debate antropológico sobre cuál fue la religión más antigua de todas, ¿no? Cuando la antropología nació con una idea o con una duda, ¿no? Desentrañar cuál había sido la religión más antigua. Y bueno, hubo posturas como la de Sir Edward Burnett Taylor, ¿no? Un antropólogo británico. El hombre dijo, el animismo es la religión más antigua. Taylor dijo, el animismo es la religión más antigua. ¿Qué es el animismo? Precisamente el mundo de los sueños. Para Taylor, el soñante le daba la idea de una doble vida, de si estoy soñando y estoy en un lugar, ¿no? Y esta idea de doble vida, ¿no? De tener una vida física y una vida espiritual, según Taylor, creó en el hombre primitivo la idea de la religión, ¿no? El hombre empezó a creer en Dios por esta misma, por los sueños, ¿no? En el momento de vigilia, las revelaciones, ¿no? ¿No? El animismo, los fantasmas, toda esta idea. La creencia en seres sobrenaturales, pero principalmente enfocado en la doble vida del sueño. La teoría la debatieron mucho. Emil Durkheim, este antropólogo estructuralista francés, diría ni el animismo ni el naturismo, ¿no? No pueden dar en el hombre la idea de la doble vida. ¿Por qué? Pues porque uno se despierta y el sueño pues es un sueño, ¿no?
digo, no opinarían lo mismo los escritores de la Biblia, porque el sueño es muy determinista del futuro. Es una revelación divina onírica que presagia el devenir. Y bueno, a este debate entró Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y en la postura psicoanalítica él decía, bueno, no es el animismo, sino es el totemismo lo que genera en la persona la idea de la religión, pero me salté el naturismo, ¿verdad? Bueno, ya explicamos el animismo, el naturismo, básicamente, bueno, hay teóricos naturistas que dicen el hombre creó la idea de Dios por medio de las plantas y por medio de la naturaleza. Esta postura está presente en Romanos 1:20. Pablo tenía una idea muy naturista acerca de la naturaleza. Una idea muy naturista acerca de Dios, perdón, que Dios aparecía a través de la naturaleza. ¿Cómo aparecía? Bueno, él decía, bueno, no Pablo, ¿no? Pero el naturismo se basa diciendo, oh, ya vi el poderoso trueno, en el trueno está la voz de Dios, ¿no? En esos atardeceres hermosos está la voz de Dios. Iban incluso los naturistas más allá, ¿no? El hombre primitivo comía un enteogénico, un hongo, alguna sustancia alucinógena, y esta idea, ¿no? Produjo, le causó, ¿no? Una doble, entender que existía Dios, ¿no? Estos estados alterados de la conciencia por medio de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, las plantas, la naturaleza, de acuerdo a los naturistas, Pablo, ¿no? De acuerdo a Pablo, no tenían excusa los seres humanos, ¿no? Dios se manifestaba a través de la naturaleza. Ya fuera el potente trueno o el enteogénico, la planta alucinógena. Emil Durkheim, dijimos, debatió las dos, dijo, los vegetales son muy pequeños, ¿no? Y finalmente el hombre ve que, ¿no? Llueve, que es una constante, que hay sequía, entonces pues está difícil que conciba a Dios, que la religión más primitiva haya surgido del naturismo. Hablamos de la religión más primitiva, porque después, bueno, las religiones se fueron haciendo más complejas y vamos a tener a los dioses uráneos por excelencia, ¿no? Hemos hablado de Jehová como dios Urano, ¿no? Vamos a tener el dios del trueno en religiones eslavas, europeas, ¿no? A Odín, ¿no? Y todas estas deidades en la naturaleza, pues, en el mismo Shaddai, ¿no? Pues es una deidad también naturista que está velando por la cosecha. Pero Emil Durkheim dijo, sí, bueno, sí, pero ya son desarrollos posteriores, ¿no? La religión más antigua, ¿cómo nació en el ser humano la idea de Dios? No pudo ser el animismo y no pudo ser el naturismo. Igual que Sigmund Freud dijo, fue la sociedad. La sociedad para Durkheim tiene todos los elementos para considerar que puede crear la noción de Dios. Sigmund Freud lo complicó un poco, él dijo es el totemismo. ¿Qué es el totemismo? Bueno, es básicamente el animal sagrado que uno no puede degustar, que uno no puede comer, ¿no? Bueno, los primitivos, ¿no? No tienes a tu tótem, mi tótem es la lagartija verde o mi tótem es el conejo, ¿no? Entonces yo no puedo comer conejo porque estoy devorando ah,
a la deidad totémica a la que creo. Y bueno, Freud debrayó un poco porque él decía que en épocas antiguas había estas luchas en las sociedades de monos superiores por quedarse con la hembra de la manada, ¿no? Y bueno, había un asesinato, los machos jóvenes mataban al padre y se quedaban con la hembra. Y entonces Freud dijo, esto se quedó en la memoria del ser humano, ¿no? Y pasó a través de las generaciones y finalmente en la religión matamos al padre, ¿no? Y lo que hay detrás, dice, es quedarnos con la madre, ¿no? Digo, básicamente con el Espíritu Santo, ¿no? Matamos al Padre para tener comunión con la madre, ¿no? Una idea de incesto, el incesto primigenio. Entonces, bueno, la verdad es que se perdió el debate, ¿no? No se pusieron de acuerdo. Vinieron otros antropólogos y dijeron, ay, qué flojera, ¿no? Y andar hablando de estas tonteras. Mira, mejor vamos a ponernos a estudiar a la sociedad en su conjunto y nos quitamos de broncas. Pero bueno, el libro de Joseph, la historia de Joseph, va a resaltar de cualquier manera la importancia de los sueños en el mundo primitivo. Nodal, importantísimo, ¿no? Bueno, es claro para los animistas, ¿no? Si no contribuyó a la aparición de la religión más antigua, si influyó de manera radial en las sociedades antiguas, el ser humano primitivo orientaba sus vidas por medio de los sueños. Por medio de los sueños orientaba el ser humano primitivo sus vidas. Soñaste que morías en la cacería, no vayas a cazar, ¿no? Soñaste, tuviste una visión, entonces, bueno, sigue esa visión. Soñaste que tu esposa te engañaba, hay que meterle una paliza, hay que sacrificarla, hay que apedrearla por infiel. O sea, determinó el sueño la vida de muchos individuos. Y esto hasta cuando menos, ¿no? En los primeros siglos de la era cristiana, los sabios talmudistas introdujeron en el Tratado de Brajot, donde lo puse, Tratado de Rubín, ese también lo tengo por aquí, aquí está, Tratado de Brajot, le estaba tapando Yosef, vamos a poner Yosef de este lado, y este otro libro del Seder Seraim, el primer tomo del Seder Seraim, Tratado de Brajot, básicamente va a tratar también el tema de los sueños en tiempos de Cristo. Muy, muy interesante. Interpretaciones oníricas en los albores del primer siglo. Antes, bueno, 160 años antes de Cristo y 4 siglos después de Cristo. Hay un debate también con los sabios talmudistas. Es muy, muy interesante, ¿verdad? No, no se me tape la cara. Es muy interesante. Algunos optaron por decir, bueno, el Talmud es un debate entre diferentes rabinos, ¿no? No siempre están de acuerdo. Y unos decían, bueno, el sueño lo interpreta, tiene la última palabra el intérprete, es decir, el que lo interpreta tiene la última palabra. Soñaste que volabas, yo te interpreto tu sueño. Bueno, vas a volar en un avión, punto, ¿no? Y ibas con otro intérprete y te decía, bueno, soñaste que volabas, a ver, déjame ver, ah, mira, te vas a caer de la azotea de tu casa, ¿no? O te vas a tropezar y vas a salir volando por los aires. O tu alma se desprendió de ti y volvió. Es decir, lo que decía el intérprete, esa era la interpretación del sueño. Esto opinaban unos talmudistas, ¿no? Otros opinaban que la persona debía desechar los sueños, ¿no? Que era pura tontería. Soñaste, ¿no? Que eras el super ratón, o sea, olvídate, ¿no? Sueño en la carne, no te claves, es pura tontera, ni es profético, ni es divino,
batallamos mucho en la interpretación de sueños en la actualidad para discernir cuando vienen de Dios. Queremos creer que todos nuestros sueños vienen de Dios, pero la verdad es que el 99.9 de las veces son sueños en la carne. Llegan, me cuentan sus sueños, les digo, hermano, hermana, pues es un sueño en la carne, ¿no? Y bueno, estudié interpretación freudiana y muy interesante el tratado de Brajot, porque hay unos rabinos que opinan que en realidad se trata de anhelos que el soñante quería que fueran realidad. Y esto es uno de los principales postulados de Sigmund Freud. Dice, cuando sueñas, lo que soñaste es algo que anhelas. No, te comías una torta en el sueño, pues es que te quedaste con ganas de comerte la torta, ¿no? No es uno de los principales postulados freudianos para interpretación de sueños. Entonces, bueno, increíble, increíble el ceder para el tratado de Brajot para entender sueños y bueno, muchísimas cosas más. Pero bueno, José el Soñador está muy lejos de los racionalismos talmudistas, ¿no? Por supuesto. Más bien se remonta a una época donde el sueño era tan importante que podía determinar el futuro de una nación para bien o para mal, ¿no? Faraón soñó y el futuro de todo Egipto estaba determinado en el sueño y además era preventivo. Y bueno, no solo eso, Joseph jugó un papel importantísimo, ¿no? Siempre resaltamos, oh sí, Joseph, no fue el segundo de Egipto. No, bueno, sí fue, pero no, él no es importante. No, él era nada más un peón en el ajedrez divino para salvar, bueno, que Dios lo puso ahí para salvar a las tribus de Israel, para salvar a las 12 tribus, para que se multiplicaran y para que dieran a luz al Estado de Israel, ¿no? Bueno, al Estado después de 400 años y 40 años en el desierto, ¿no? Pero si me explico, fue nada más un peón divino. Esto es lo más duro y triste de la historia, ¿no? Es lo que José, lo que Yosef se da cuenta cuando ve a sus hermanos y dice, hijos de su me las van a pagar todas juntas. No me voy a traer a Benjamín, me voy a traer a mi papá y a estos los voy a meter a la cárcel de por vida, que estén ahí refundidos 30 años y de pronto recapacita y dice, oh, pues, Dios tenía un plan mayor. Dios tenía un plan mayor. Yo ni siquiera era el importante. Para Dios era más importante salvar la vida a mis hermanos, traerlos a Egipto y me tuve que aventar 30 años de aflicción, de esclavismo, de dolor para que ellos pudieran tener y sus descendientes podrían tener vida y Dios los multiplicará. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué miseria, no? Como dice el Eclesiastés, todo lo que ahorraste ni siquiera era para ti, era para alguien más, no era para preservar la vida a los descendientes. Oh, Dios mío, el Yosef es profundo, es increíble, es un libro fascinante, rompe nuestras estructuras mentales, los esquemas ortodoxos que teníamos acerca de la historia. No, a mí me cambiaron mucho las perspectivas, las posturas de este libro increíble, ¿no? Y bueno, me siento muy satisfecho con el material que he creado. Se los recomiendo. Tenemos unos pocos físicos. Aquí, ¿no? Diremos a los primeros 15 que se comuniquen, se los vamos a apartar, ¿no? Pero bueno, lo puedes pedir por Amazon. Hermano, vale la pena cada centavo, vale la pena cada dólar que inviertes en un libro. Realmente
disfruté mucho escribiéndolo, rompiendo los paradigmas a los que estaba acostumbrado para darme cuenta, bueno, que este hombre la sufrió con un plan divino que ni siquiera estaba enfocado en él, ni siquiera estaba enfocado en que José fuera rico y poderoso y mira, te voy a bendecir y te voy a dar las naciones de la tierra. No, estaba enfocado en tu poder y tu riqueza es para que salves a mis 11 escogidos, no a mis otros 11 escogidos, no a los otros de la tribu de Israel que necesito que les des vida. Ay, se me enchina el cuero cabelludo, nada más de pensar el dar 30 años de esclavismo, de sufrimiento a las personas que te traicionaron, que te vendieron, ¿no? A las personas que te desecharon, que te arrojaron a la cárcel y se olvidaron de ti, ¿no? Te cerraron la puerta y aventaron la llave y ya no les importó jamás volver a buscarte. ¿Te imaginas? A esos puso, a esos puso Dios delante de José para que él les salvara la vida, para que él les diera una oportunidad para vivir, porque había un plan mayor, crear, ¿no? Lo que serían las 12 tribus históricas de Israel y después formar el Estado de Israel. Un libro fuerte, muy, muy interesante, lo disfruté mucho escribiendo. Espero que disfrutes la lectura también de este escrito. El Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor esté dando los anhelos más profundos de tu corazón. La bendición de Dios te persiga en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.